Hola, buenas tardes, amigos del cine y el misterio, y bienvenidos a las Crónicas de Pablo. Hoy quería inaugurar un nuevo ciclo dedicado a los cineastas y directores más influyentes dentro de la historiografía del cine, o los que más me han podido gustar o marcar a mí, o simplemente los que más me gustan su filmografía. Y como la actualidad manda, este ciclo no podía empezar con otra figura que no fuera la de Richard Donner. Recientemente fallecido, a la edad de 91 años, este buen hombre nos dejó el pasado 5 de julio. ¿Y qué se puede decir de este caballero? Pues que es un pionero en muchos sentidos, en muchos aspectos, en una filmografía que no es demasiado extensa, hay que reconocerlo, pero que ha marcado verdaderos hitos y verdaderas maneras y procederes que posteriormente serán el emblema y el ejemplo a seguir en muchos casos. Este cineasta, nacido en 1930, empezaría su singladura audiovisual en la década de los 60. Su primera película, en la que ya figura como director, sería X-15, a la que le seguirían otras como Sal y Pimienta o Twinkie. Películas bastante poco conocidas, pero donde más cogería tablas y empezaría a coger las señas de su indiscutible e inconfundible toque personal es en sus participaciones en series, de tal disparidad como El Fugitivo, La Isla de Gilligan, el The Twilight Zone, incluso en Perry Mason, e incluso el Superagente 86. Aquí vemos ya una de las facetas interesantes de este artista. Es que toca un montón de géneros. Ya desde las series estamos viendo comedia, como las que pudo involucrarse en Superagente 86 o La Isla de Gilligan. Terror con The Twilight Zone. Policíaca como El Fugitivo. Todo esto le va dando al director un montón de claves y de resortes que irá pulsando en momentos determinados de su filmografía de una forma magistral, de forma de que las sabe integrar perfectamente en todo un conjunto, como ya iremos viendo en sus distintas películas. Su película que le puso en el mapa cinematográfico de esa época fue La Profecía, nada menos que con un reparto espectacular, con Gregory Peck nada menos. Sin embargo, este proyecto estaba bajo la sombra del enorme éxito que tuvo El Exorcista. De hecho, este proyecto se le ofreció a la Warner, y Warner quería centrarse más en seguir explotando la franquicia del Exorcista y hacer El Exorcista 2 el hereje, y rechazó esta propuesta que a priori era demasiado arriesgada, ¿no? Fue un tremendo error por parte de Warner, porque la película de Donner fue un tremendo éxito, tanto es así que ha cosechado 3 películas más, son en total una tetralogía, y El hereje se hundió con todo su peso, porque fue una película fracasazo en taquilla y muy calamitosa, y que no seguía el espíritu que se suponía que tenía que haber seguido de El Exorcista. Mencionar que La Profecía 3, El fin de Damien,
está ya también producida por el propio Richard Donner e interpretada por Sam Neill, actor que, por cierto, intenta eludir cuanto más esa interpretación por ese halo, que es un tema que también se podría tratar en nuestro canal, de ese malditismo o esa pátina de algo misterioso o paranormal que sucede en rodajes o en temática que involucra al demonio, ¿no? Pasó en El Exorcista, pasó en la propia Profecía, pasaría también en una película como, por ejemplo, el Poltergeist. Hay un montón de ejemplos en los que, en cuanto se toca ese halo de tenebrismo o de maldición, pasan cosas chungas. Por eso Sam Neill intenta evitar cualquier tipo de referencia o de alusión a su interpretación de Damien, que al fin y al cabo es una encarnación del anticristo. Porque vayamos al grano. La Profecía nos aborda el escabroso tema del nacimiento del anticristo. Un tema hasta ese momento no muy abordado en el cine y que además también aporta el plus de ser una temática rupturista en el momento en el que el protagonista es un niño, que generalmente la tipología que se le ha dado a los niños en la historia del cine es de un ser bondadoso, inocente, lleno de ternura, ¿no? De ingenuidad. Y sin embargo, en esta película es todo lo contrario. Este es un niño maldito, literalmente. Es el anticristo, ¿no? No es un tema nuevo. El propio Chicho Ibáñez Serrador ese mismo año rodó ¿Quién puede matar a un niño?, con una temática muy parecida, y posteriormente la veríamos en muchas otras películas como Los chicos del maíz, etc, etc, etc. Sin embargo, el que abrió el melón fue Richard Donner con esta película y que le consagró como uno de los directores a tener en cuenta ya en la década de los 70. Pues bien, tal fue este éxito que el siguiente proyecto que se le encomendó fue nada menos que traer a la gran pantalla a Superman. No es la primera vez que le vemos. Ya en los años 50 y 60 había seriales e incluso películas en blanco y negro de Superman, pero Richard Donner, aparte de que nos trajo para muchos a la mejor Superman de la historia, que es Christopher Reeve, es el que ha marcado las pautas y las maneras de hacer de la plasmación de un personaje de cómic a la gran pantalla. Tanto es así que el propio Kevin Feige, que es el gran gurú ahora mismo de las adaptaciones de personajes de cómic Marvel al mundo cinematográfico, ha reconocido que el listón que ha dejado Richard Donner con Superman es su punto a seguir y su guía para estar a la altura. O sea que ahí queda la cosa. La historia está perfectamente llevada. No solo está Christopher Reeve, también está Marlon Brando haciendo de Jor-El, y nos plantean los orígenes de este personaje desde su partida del planeta Krypton hasta la llegada a la Tierra y cómo tiene su enfrentamiento con Lex Luthor. Pero deja perfectamente plasmada la semilla para una segunda parte, con el planteamiento de el encarcelamiento del general Zod y sus secuaces en la famosa zona fantasma.
ese triángulo o ese cristal en el que quedan encerrados vagando eternamente en el espacio. Pues bien, era evidente que en una segunda parte esa prisión se quebraría y sus prisioneros irían a vengarse de sus carceleros. Como no podían ir contra Jor-El, ya que estaba muerto junto con el planeta Krypton, pues tendrían que ir a por Kal-El, que es Superman. Y si de paso conquistaban la Tierra, pues mira eso que se encuentran. Lo que pasa es que en esta producción, que es ya, estamos hablando de 1980, ya hemos llegado a la siguiente década, hubo problemas y discusiones con la producción y fue en el último momento sustituido por Richard Lester, que fue el que finalmente sale acreditado como director. Quizá os suene de algo, porque es que es curioso cómo se repite la historia, ¿no? ¿No pasó algo parecido con la película de La Liga de la Justicia? Pues ya veis, en los años 80 hemos tenido un episodio igual, porque además, como veremos más adelante, el propio Richard Donner tenía prácticamente montada su película, su versión, y solo faltaba sacarla a la luz. Como ha pasado con Zack Snyder con su Liga de la Justicia, pues exactamente igual. Lo que pasa es que este hombre ha tenido que esperar un poquito más para poderla sacar, pero aún así se ha podido ver a la luz. Llegamos a estos primeros momentos en los que ahonda en la comedia, por ejemplo, con película como Mi juguete favorito, en el que Richard Pryor se convierte en la marioneta preferida del típico niño de 8 años malcriado y caprichoso. Ya tenemos allí otro de los ámbitos en los que se está afianzando la comedia. Ya tenemos 3, por cierto: la comedia, el cine de acción y de superhéroes y el terror. Pues bien, después de esto viene otro más: el cine de aventuras, con los Goonies, otro gran referente de la cultura pop de esa misma década. Es el estandarte de la típica película de aventuras juvenil, del grupo de chavales que van en busca de un tesoro o de una aventura que se encuentran, que hemos visto reproducido y referenciado en un montón de películas como Super 8, por ejemplo, de J.J. Abrams, o incluso la serie de Stranger Things. ¿Qué decir del reparto que tienen los Goonies? Actores y actrices que a día de hoy son primeras espadas y gozan de buen reconocimiento. Y sus orígenes los tenemos en esta película de 1985. Empezando por Sean Astin, por ejemplo. El entrañable Mikey. Es Samsagath Ganji en la saga del Señor de los Anillos. Ya con eso lo digo todo. Es otro de los papeles con el que más se le asocia. Pero es que, curiosamente, y una forma de cerrar el círculo, hizo un papel en la segunda temporada de Stranger Things, serie que, por cierto, homenajea y en muchos momentos hasta parafrasea esta película. De hecho, en esa propia serie es muy curioso una de las frases de diálogo de este personaje, de el que Ari sería el novio de Winona Ryder, diciendo: ¿qué esperáis encontrar al final del túnel? ¿Un tesoro pirata? Vamos, blanco y en botella. Otro de los personajes. Por Dios, Josh Brolin. Señoras y señores, Thanos, el actual Thanos, trabajó ya ahí de niño en 1985
con la pandilla esta de los jóvenes, los jóvenes que encuentran el tesoro pirata. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que tiene papeles tan importantes y relevantes como por ejemplo Mimic de 1997, también apareció en Melinda y Melinda o en Mi nombre es Harvey Milk del 2008, todos con temática bastante variada e incluso reivindicativa, porque en la de Harvey Milk toca la temática del LGTBI y hace de homosexual, por cierto. Y dentro de la temática de superhéroes no olvidemos que también es Cable, el némesis de Deadpool en Deadpool 2. O sea, que es que este hombre ahora mismo está on fire. ¿Quién más tenemos? A Jeff Cohen, que interpretó a Gordy. Este actor, entre otros papeles posteriores, es más bien actor de series y participó en Enredos de Familia o Webster. Siguiente de la lista, Collie Feldman, que interpreta a Bocazas. Este actor ya la habíamos conocido de antes, en otra película avalada por Steven Spielberg, Los Gremlins. Pero es que luego le tenemos en otra película producida por el propio Richard Donner, que es Jóvenes Ocultos. O sea que este actor tuvo su momento en los años 80, aunque ya es otro de los artistas que en la actualidad han pasado más desapercibidos. Sobre todo porque entró en una vorágine de drogas y alcohol y eso nunca es bueno. Entre las chicas tenemos a Kerry Green. Esta actriz, hay que reconocer que su trayectoria no fue demasiado prolífica. Le vimos también en películas como Tres en la carretera, pero en series como Urgencias o Ley y Orden, pero poco más. No, esta mujer no tuvo demasiada proyección. El que sí que la tuvo es Jonathan Ke Quan, el entrañable tapón de Indiana Jones y el Templo Maldito. Y que en la película que nos ocupa hace el papel de Data. Típico lumbreras y friki tecnológico del grupo, vamos. Cinematográficamente no tuvo demasiado recorrido, aparte de estos dos papeles, pero actualmente sigue metido dentro de la industria cinematográfica porque se ha convertido en coreógrafo y experto asesor de películas de artes marciales. Y le hemos podido ver montajes de El Único o en las películas de los X-Men. O sea que este actor al final no se ha desvinculado de la industria del cine y sigue como detrás de las cámaras, como asesor y experto en artes marciales, en concreto taekwondo. Y por fin llegamos a Martha Plimpton, que es sobrina de David Carradine. Os sonará David Carradine, quizá. Esta mujer también tiene una proyección interesante. Tras esta película protagonizó La Costa de los Mosquitos, que es donde conoció a River Phoenix, por cierto, y tuvieron una larga relación. Pero luego también siguió con otros papeles como Otra Mujer, Cartas a Iris o Beautiful Girls de 1996. Sin embargo, ya en este siglo XXI parece que ha bajado su producción cinematográfica para centrarse en una defensa del colectivo LGTBI y muy proactiva en este sentido. Así que, como podéis ver, los Goonies
han creado toda una cantera de actores inolvidables, con una proyección bastante interesante, sobre todo la de Sean Astin y Josh Brolin. Se ha convertido Los Goonies en otra película mito dentro de la filmografía de Richard Donner y dentro de la cultura cinematográfica popular. ¿Quién no conoce a Los Goonies? A día de hoy incluso se estaba rumoreando que quería hacerse una película, una segunda parte, una película de Los Goonies 2 que hubiera podido producir el mismo Donner. No sabemos en qué quedará ahora mismo este proyecto con el fallecimiento del director, pero no olvidemos que su productora está amparada junto con su mujer, la Lawrence Donner. Así que quién sabe si todavía haya esperanzas de ver una película, o incluso se rumoreó que una serie que continuara las aventuras de esta sin par grupito de chavalines en el que se ven involucrados en todo tipo de aventura, de resolución de puzzles, de enigmas, e incluso tiene toques de terror, aparte de los de la comedia, que son evidentes, porque Slot, este personaje deforme, al final se convierte en un personaje entrañable, y en el recuerdo popular ha quedado como eso, ¿no? ¿Quién no quiere a Slot? Pero cuando le ves por primera vez con esa deformidad, y sobre todo cuando eres un crío como era yo cuando vi la película en el 85, algo de miedito te da. Ahí lo dejo. Aparte de que en muchas escenas también la estética o la propia puesta en escena es terrorífica, ¿no? Así que ya tenemos ahí una de las claves que tiene Richard Donner. Es la perfecta conjunción entre distintos géneros, de forma de que la aventura se plantea como una perfecta coreografía de distintos géneros, mostrándonos una historia fresca, original, divertida, que entretiene, que atrapa y que, al fin y al cabo, ahí tiene su reconocimiento, ¿no? Otro de los géneros que toca nuestro amigo Richard Donner: la fantasía, con Lady Halcón. Lady Halcón, que es de 1985 también, junto con los Goonies, nos plantea un mundo de fantasía en el que dos enamorados, Rutger Hauer o una jovencísima, encantadora y enamoradora Michelle Pfeiffer, en uno de sus primeros papeles, diría yo, en el que nos cuentan una historia de amor truncada. Están estos dos enamorados malditos en el que nunca pueden llegar a estar juntos, porque de día Rutger Hauer es humano, pero su enamorada es un halcón, y de noche el halcón coge su forma humana y se transforma en Michelle Pfeiffer. No veas tú qué transformación. No gana ni nada el halcón. Y Rutger Hauer se transforma en lobo. Así que es un amor prácticamente imposible, hasta que, por supuesto, Matthew Broderick llega para ayudarles e intentar romper esa maldición. Es totalmente una historia de magia y de aventuras al uso, con toques románticos, como no puede ser de otra forma, y muy llevadera. Y llegamos a otro de los hitos y grandes aportaciones que tiene Richard Donner al mundo de la cinematografía, y es el cine policiaco. Ya hemos dicho que en sus años de juventud participaba en series como Superagente 86, como El Fugitivo,
un montón de series, ¿no? O sea, que ahí ya tenía bagaje de cine policial. Pero es que además aquí introdujo perfectamente, a la perfección, y es una fórmula ha sido altamente reproducida con posterioridad, como es la buddy movie. La buddy movie, que son dos policías, compañeros, de unas características y unas formas de ser totalmente antagonistas, pero que funcionan, colaboran, y además ese mismo contrapunto de personalidades generan unos sketches y unas situaciones hilarantes que le dan ya no solo ese punto de acción a lo que tendría que ser una película de policíaca, ¿no? Sino con esos toques de humor tan genuinos de Donner. Hasta ahora, ¿qué teníamos dentro del cine policíaco? Pues teníamos a Chuck Bronson o a Harry el Sucio, películas así en plan, pues el típico tío duro que va ahí de super poli a detener a los malos. Aquí no. Es verdad que la fórmula de dos policías colegas no es nueva. Ya la hemos visto en series como Starkey Hatch. Pero a nivel cinematográfico sí. Y funciona por eso, por el contrapunto de los dos protagonistas, por cierto, que son Mel Gibson y Danny Glover, que a partir de ahí tienen una complicidad y una comunión muy buena entre los dos actores, y nos plantean esas dos personalidades tan contrarias. La personalidad de Mel Gibson, pues es el típico soltero, viva la Virgen, despreocupado, desordenado, no se preocupa por nada, es un viva la vida, ¿no? Y la personalidad de Danny Glover es todo lo contrario, un hombre familiar, metódico, ordenado, cerebral, totalmente mesurado, centrado y respetuoso de las normas. Está claro que esos dos mundos tenían que chocar. Y chocan en muchas ocasiones, y esos choques son los que dan ese punto genial que tiene la película. Por supuesto, el trasfondo policíaco lo tiene, y tienen que resolver un caso, y al final lo acaban resolviendo, y en ese sentido pues es una película policíaca como otra más. Pero la fórmula, fijaos si ha tenido éxito, que la hemos podido ver representada en películas o en sagas como la de Hora Punta, o como la de Dos policías rebeldes. O sea, que es una fórmula que ha cuajado perfectamente en el cine. La película contaría con otras 3 partes más. Arma Letal 2 vendría en 1989, en el 92 Arma Letal 3 y en el 99 Arma Letal 4. ¿Qué decir de la saga Arma Letal? Está llena de clichés y chascarrillos que a hoy en día, a 20 años vista, están en la memoria colectiva. Es especialmente llamativa, por ejemplo, la típica discusión o el típico debate que tienen los dos protagonistas de cuándo tiene que actuar. Si a la de 1, 2 y 3 o la de 1, 2, 3, ya. Es una discusión que suelen tener estos dos personajes cuando tienen que entrar en acción, y se suele resolver a lo largo de estas 4 películas de formas dispares, ¿no? O se adelanta Mel Gibson, o se equivocan, o se interponen entre ellos, se trafucan, al final salvan la situación de una forma más o menos cómica, y siempre por culpa de esta de arriba, ¿no? Y otra de las frases míticas es la de Murtaugh, nuestro amigo Danny Glover. Soy demasiado viejo para esta mierda.
Una frase que se ha quedado en el colectivo de frases míticas de películas que tenían que salir referida en este repaso de Arma Letal. Arma Letal, por cierto, que a lo largo de sus películas vemos una evolución e inclusión de nuevos personajes, como por ejemplo el de René Russo, que se convertirá en el interés amoroso de Mel Gibson, que es el que le centrará y le volverá más responsable, como si dijéramos. O Joe Pesci. Joe Pesci ya le vemos en Arma Letal 3 y es el alivio cómico. Es el típico delincuente de poca monta, un poco torpe, un poco pardillín, que a veces también hace de confidente de la policía, y por eso los protagonistas, Mel Gibson y Danny Glover, le tienen simpatía y pues como que hacen un poco a la vista gorda a sus meteduras de pata o a sus trapicheos, y le utilizan también, utilizan su información o su tráfico de influencias que pueda tener en el mundo de los bajos fondos, ¿no? Y al final lo que se convierte es eso, en el alivio cómico. Y tiene pues esos típicos momentos de ninguneo que Joe Pesci quiere tener más protagonismo, más peso en la investigación o en la relación entre los dos protagonistas, y los dos protagonistas como que siempre le dan de lado o le tratan de tonto o es pues eso, un alivio cómico. Pero no adelantemos con acontecimientos, porque antes de Arma Letal 2 hay que hablar de otro de sus películas memorables. Los fantasmas atacan al jefe. Volvemos al género de la comedia. De la comedia negra, por cierto. Y nada menos que con Bill Murray de protagonista. La película no deja de ser una revisión actual del libro de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. Pero no solo traído a la actualidad, sino con la vis cómica que aporta Bill Murray. Y tiene momentos oscuros, pero también desternillantes. Y la película es que funciona más como comedia que como película de terror o como película de género o de adaptación de los cuentos del libro homónimo de Charles Dickens. O sea, que es un genio, es un genio. Richard Donner sabe llevar al público por el camino que quiere y sabe darle lo que pide el público. Por ejemplo, en 1992 hace La fuerza de la ilusión, desapercibidas, son más convencionales. En 1994 vuelve de nuevo a contar con Mel Gibson, que por cierto se ve que hacen un buen tándem, tanto el actor como el director, y nos presentan Maverick. Otro género más en el que aborda, el western. Pero el western no de indios y vaqueros a lo usual, sino es un western de truanes, porque Maverick, que es Mel Gibson, por cierto, es el típico tramposo de las cartas. De hecho, la escena más mítica de la película es esa puesta en escena de una partida de póker en el típico bar del oeste, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a ver esos chascarrillos cómicos, esa forma inusual de abordar un género como el del western. Aporta su punto y su propia forma de concebir el cine a un género que ya andaba de capa caída por esa época, por cierto. En el 95 nos presenta Asesinos, con un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Sylvester Stallone. Esta es una película más de acción. Esta sí que no se anda con rodeos. Es una película puramente de adrenalina, en el que los dos protagonistas juegan al gato y al ratón,
a ver quién puede más, a ver quién es más inteligente que el otro. Os podéis imaginar quién gana, ¿no? Pero bueno, por si alguien no la ha visto, ahí dejo la pregunta. Pero antes de llegar a Arma Letal al 4 tenemos Conspiración. Un título que, por cierto, viene muy a colación con el contenido de este canal, ¿a que sí? Pero es una conspiración no como esperéis, como podéis esperaros, de ovnis o de hibridaciones o de cosas extrañas. Sino es más bien la típica conspiración política. Efectivamente hay ocultación de la verdad. En estas hacen tándem de nuevo Mel Gibson con Julia Roberts. Y ambos se introducirán en esos escabrosos caminos en los que se mueve la verdad oculta, ¿no? Y es una película entretenida, es una película que te mantiene interesado. Es un thriller, es básicamente un thriller de acción. Otro género, por cierto. ¿Qué género no ha tocado este hombre? Porque por ahora estamos viéndolos todos. Y te mantiene en tensión, te mantiene expectante. Es un thriller que al espectador le mantiene constantemente en interés, ¿no? Y ojo, ya entrando en la cuarta entrega. La cuarta entrega es de 1999, la última de momento. Y también incluyes, por ejemplo, la presentación para Hollywood de Jet Li como Némesis, como experto en artes marciales, como el típico, pues eso, delincuente asiático, experto en artes marciales. Y ahí el hombre se luce. La trama es básicamente centrada en la trata de blancas y pues eso, de blancas asiáticas. Y por eso él es como si dijéramos, pues eso, el arma ejecutora de la mafia asiática que atrae a mujeres asiáticas al mercado americano. Pero es que también entra otro personaje, que es Chris Rock. Chris Rock, cómico de sobra conocido, en esta película nos hace de el típico novio que quiere ligar con la hija de, en este caso, Murtaugh, Danny Glover. Y se tiene que ganar el afecto y la aprobación del padre. Que por supuesto el padre es, ojo, no toques a mi hija. Es curioso, un concepto el americano, que lo hemos visto en varias películas. Porque en la de Bad Boys pasa más o menos lo mismo cuando a Will Smith le tira los trastos a la hermana de su compañero y hay esos roces. No sé, es un tema recurrente, pero bueno, que ya Richard Donner también aborda. Así que, como veis, Arma Letal tiene su peso, tiene su recorrido, tiene su evolución. Es una tetralogía que no es simplemente una saga de policíaca de resolver casos. No, vemos una evolución dentro de los personajes. Por ejemplo, la evolución del personaje de Mel Gibson es eso, es de que empieza siendo un bala perdida a cómo se acaba centrando, interesándose por el amor con René Russo, e incluso en la cuarta parte llegan a tener un hijo. O sea que... Y por ejemplo también la evolución de Danny Glover, en el que se produce también un intercambio de personalidades, ¿no? Porque al mismo tiempo que Mel Gibson se centra y toma rasgos de la personalidad de Murtaugh, Murtaugh también, como si dijéramos, que empieza a comprender y asimilar parte de la filosofía de la vida de Mel Gibson. Y empieza como a ser un poco más relajado, ¿no? Menos centrado, menos obsesionado con el orden y el cumplimiento del deber. Así que ahí vemos un intercambio interesante de
aspectos de la personalidad. Y luego eso, personajes secundarios como el de René Russo o Joe Pesci o distintos personajes que irán apareciendo enriquecen un montón la trama de estos dos grandes amigos. Así que efectivamente hay que reconocerle el labor argumental de Richard Donner dentro de esta tetralogía, y que, ojo, ya desde el 2020 se decía que Richard Donner volvería a la dirección para Arma Letal 5, que sería ya el cierre de la saga, por supuesto. Ya también por propio decisión de los actores, ya por la edad que tienen y porque ya a lo mejor podría llegar a ser una saga desgastada ya, la de Arma Letal. Sobre todo viendo los resultados pobres que ha tenido la serie, como si dijéramos de Orígenes, que tuvieron, que no es muy aceptada. Pero bueno, ahí está el proyecto de Arma Letal 5. Un apunte curioso sobre Arma Letal 4. Arma Letal 4, como estaréis comprobando, es de 1999. Hay un montón de diferencia con respecto a las anteriores. Y es que se pensaba que se quedaría solo en esa trilogía. Arma Letal 4 vino después. El propio Mel Gibson ponía condiciones para el rodaje. De hecho, Mel Gibson, una de las condiciones que quería era que hacía esta cuarta parte si su personaje moría. Por supuesto, si habéis visto la película, eso no se llega a cumplir, pero hay una escena en la que medio te lo insinúa, ¿no? No sabemos si el guión y la propia escena estaba pensada para que efectivamente hubiera muerto, cumpliendo el requisito de Mel Gibson, pero Mel Gibson en el último momento llegó a un acuerdo con el director para que su personaje viviera. Eso se ha quedado ahí, pero ese dato curioso quería traerlo de aportación, ¿no? Y en Arma Letal 5, pues no sabemos qué pueda pasar. De hecho, ahora con el fallecimiento del director no sabemos si se va a llegar a hacer. Si se hace, o una de dos, o se hace como homenaje póstumo al director y como colofón a esta saga, o no se hace precisamente por eso mismo, como forma de homenajear al director y que su fallecimiento sirva también como forma de cerrar la saga. No se sabe todavía nada al respecto. El proyecto de Arma Letal 5 lleva sonando en Hollywood desde el 2020 o antes. Incluso el propio Mel Gibson afirmaba que el proyecto estaba en marcha. O sea que, quién sabe, si a lo mejor sí que esté rodada o empezada a rodar con Richard Donner de por medio, porque recordemos que Richard Donner, o como ya veremos más adelante a lo largo de este repaso, Richard Donner desde el 2015 está ahí un poco apartado de la vida cinematográfica. A lo mejor estaba preparando esta quinta entrega. Y a lo mejor como homenaje final esta entrega se hace, o si hay algo ya hecho, filmado o guionizado, pues lo plasman como último adiós al director. Si hay nuevas noticias sobre Arma Letal 5, las traeréis, ¿no? Llegamos a este siglo, que ya el hombre empieza a tener su edad. Recordemos que nació en 1930, ya en el siglo XXI ya tiene sus 70 tacos, pero aún así dirige en el 2003 una película de ciencia ficción. ¿Qué? ¿Echabais de menos este epígrafe? Pues aquí lo tenemos, y concretamente de viajes en el tiempo. Lo que me gusta a mí, vamos. Timeline. Una película en la que sus protagonistas, en una excavación arqueológica, encuentran un OPART. Todavía no lo he abordado en el canal, pero los seguidores de los misterios saben que un OPART es un objeto encontrado
fuera de contexto que no debería de estar en el sitio en el que se ha encontrado. Y lo que insinúa la película es que ha habido un viaje en el tiempo. Se ha creado un agujero de gusano en el que conecta el presente con la realidad de ese momento, de ese castillo francés en la Edad Media. Y ahí tienen que ir los protagonistas. Entre ellos, por cierto, están el tristemente desaparecido Paul Walker, o Frances O'Connor, o Gerard Butler, por Dios, en lo que es una adaptación de una novela de Michael Crichton. O sea que ahí es nada. Por eso ahí tenemos ese empaque que tiene la película, ese acabado, esa buena disposición de los acontecimientos, de la historia, de la narrativa, de los personajes. Es una película también memorable a tener en cuenta. A quien le guste el género de la ciencia ficción, a quien le guste Michael Crichton y a quien le gusten los viajes en el tiempo, es una película de obligado visionado. Y su última película es del 2006, señores, con Tito Bruce Willis, llamada 16 calles. Aquí volvemos a tener una película al uso convencional de acción pura y dura, como no podía ser otra cosa, protagonizada por Bruce Willis. Y qué queréis que os diga, es sello Richard Donner. Película muy visionable, muy divertida, muy entretenida y con el carisma que aporta Bruce Willis. O sea, ¿qué más queréis? Pero ojo, que Richard Donner, como ya hemos dicho, con su mujer tiene su propia productora y ya desde sus orígenes viene produciendo cosas tan dispares como la trilogía de Liberar a Willy o Jóvenes Ocultos. O sea que ahí deja un listón bastante importante. Pero es que en el siglo XXI sigue como productor avalando una saga como la de los X-Men. Ya desde la primera película del 2000, Richard Donner entra como productor. Y no solo ahí, porque en otra que ha sido más defenestrada, como pueda ser la de X-Men Orígenes, lo ves, no, también produjo él. Y para quitarse la espina, Días del Futuro Pasado también es de él. O sea que tenemos un recorrido como productor también muy interesante, muy vinculado, como podemos ver, también a los superhéroes. Y hablando de superhéroes, no podemos olvidar que en el 2006, año en el que se estrenó esta que decimos de 16 calles, por fin pudo ver terminada y publicada la versión de Richard Donner de Superman 2. Esa que decíamos que había quedado inconclusa y se había llevado el mérito otro director como es Richard Lester. Pues ahí hizo una de Snyder y dijo, que yo quiero sacar mi versión. Y en el 2006, el señor Richard Donner sacó a la luz el Richard Donner's Cut, como si pudiéramos decir. Y llegamos ya a la actualidad, señores. Por desgracia, a partir del 2014, este hombre decidió retirarse y ya está su fallecimiento, tan reciente. Es una pena porque el mundo del cine ha perdido un gran cineasta. Por cierto, ha recibido un montón de homenajes de muchísimas altas personalidades dentro de la cinematografía hollywoodiense, como pueda ser Steven Spielberg, por supuesto su amigo Mel Gibson, un montón de cineastas. O sea que es un personaje muy querido en Hollywood y echaremos de manos su legado, ¿no? La verdad es que es un legado breve pero intenso, porque a ver, este personaje que ha vivido 91 años, señores,
ha tenido una vida plena y nos ha dejado verdaderas joyas, verdaderos hitos y una producción cinematográfica que ha marcado un antes y un después en varios casos, como hemos visto con el Superman, como hemos visto con los Goonies, como hemos visto con la saga de Arma Letal. ¿Qué más se le puede pedir a un cineasta? ¿Y cuántos cineastas que puedan haber tenido mucha más producción pueden decir que ha marcado tanto como este hombre? Así que mis respetos, que sirva como homenaje este pequeño atributo que le rindo en mi canal, y seguro que desde donde esté está con una cámara haciendo sus creaciones, estoy seguro. Así que larga vida a Richard Donner, y a vosotros, queridos amigos del cine del misterio, os invito a que revisionéis o redescubráis la filmografía de este director. En comentarios podéis decirme cuál es vuestra película favorita o qué recuerdos o qué os habla, qué os dice este director, si os gusta, si no os gusta. Por supuesto, si se me ha quedado algo en el tintero, agradecería que me lo hicierais saber, por supuesto. Mi canal es un canal abierto y todo lo que sea aprendizaje, tanto por vuestra parte como por la mía, es bienvenido. Todo lo que queráis escribirme en comentarios, estaré encantado de leeros. Y si os ha gustado el vídeo, un buen like, difundid, suscribiros al canal si no os estáis suscritos, que me ayudáis un montón a la hora de darle y crear contenido. Y nada, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta la próxima, chicos.